Buenos días, doctor. Puede comenzar. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. A los colegas de los medios les agradecemos que nos acompañen en esta conferencia derivado de la contingencia que se declaró el día de ayer. Pues ha habido muchas preguntas y hemos organizado esta conferencia pues para explicar lo que ocurrió el día de ayer y pasarles más información para que puedan ustedes a su vez informar a la población. Si ponen la presentación, por favor. Tenemos una agenda. eh, Listo, yo le estoy presentando, doctor, adelante. que ya ven ustedes en su pantalla. La siguiente, que es donde viene la agenda, por favor. Entonces, la doctora Marina Robles nos va a explicar los propósitos de esta conferencia. Ella es la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Después vamos a hablar de las condiciones climáticas y meteorológicas. Les vamos a platicar cómo se comportó el ozono durante el episodio y las características históricas de las contingencias ambientales en la zona metropolitana, y vamos a terminar recordando pues algunas recomendaciones a la población. Entonces, sin más, pues paso la palabra a la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente, para que abra la conferencia. Gracias, doctor Páramo. Muchas gracias a las y los colegas de los medios por atender esta convocatoria. Son esencialmente 4 puntos los que queremos comunicar, como comentaba el doctor Páramo, y tienen que ver con lo que ayer en la conferencia de prensa de manera más amplia presentamos, asociado al inicio de esta temporada, a la que se le conoce como temporada de ozono, en donde de los elementos que se van a presentar, les decía, son 4 cosas. Una, las causas que generan esta condición particular en este trimestre del año, en donde las condiciones meteorológicas generan una condición particular para que se incrementen las concentraciones de ozono en la ciudad, y es parte de lo que vamos a reiterar, explicar de lo que hicimos ayer. Vamos también a presentar, en función del pronóstico que existe también de las condiciones meteorológicas en general, que se prevén estarán ocurriendo a lo largo de este año, y también con el análisis histórico de estas condiciones en la ciudad, el número de contingencias que se esperan precisamente por estas particularidades meteorológicas. Presentaremos también el conjunto de recomendaciones que hacemos a la población para que disminuyamos en un trabajo conjunto entre todos los actores sociales, disminuyamos en conjunto la emisión de contaminantes y sigamos avanzando en esto que estamos logrando muy bien en esta región de nuestro país, donde cada vez tenemos una mejoría notable en la calidad del aire, como les mostrábamos ayer, en donde en un ranking internacional de medición de los índices de calidad del aire, la Ciudad de México es identificada como una de las ciudades que ha avanzado notoriamente en la mejoría de su calidad del aire, mejor que el resto de las capitales de América y de Europa. Y vamos a también a presentar como uno de los el cuarto punto importante que también ayer mencionamos, que son las principales acciones en las que hemos estado trabajando a lo largo de estos 4 años en toda la región, para poder avanzar y lograr esto que internacionalmente está siendo reconocido, pero también que es importante que la gente de la zona metropolitana del Valle de México sepa, porque es parte de la participación en la que necesitamos que todos nos comprometamos.
Esto es el propósito de la reunión, mantener esta información permanente a la ciudadanía, porque nos interesa mucho también que en estos episodios de cuando se incrementan la concentración de contaminantes, la gente de la ciudad, de manera particular en el caso del ozono, entre la 1 de la tarde y las 7 de la tarde, tome medidas importantes para proteger su salud. Es el propósito de la reunión. Muchas gracias, doctor Páramo. Muchas gracias, secretaria. Vamos a continuar, vamos a pasar al siguiente tema, que son las condiciones climáticas y meteorológicas. La siguiente lámina, por favor. Recordar cómo se forma el ozono. El ozono, para formarse, requiere de dos precursores, que son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, los cuales sabemos en la zona metropolitana, los óxidos de nitrógeno provienen principalmente, en más de un 80%, de los vehículos automotores. Los compuestos orgánicos volátiles provienen también en gran cantidad de los vehículos automotores, pero también de una serie de fuentes de evaporación de solventes en productos de uso doméstico, comercial, aparte de, digamos, de lo que les menciono de los automóviles y principalmente. Entonces, esos precursores en presencia de radiación solar, a través de las reacciones que se dan en la atmósfera, forman el ozono en la atmósfera. Esto es en la parte química, pero también hay que considerar que cuando el ozono se encuentra en la atmósfera, pues debe estar sujeto a las condiciones meteorológicas y climatológicas. En particular, hay dos procesos que son importantes en el comportamiento del ozono, que es la dispersión, la dilución y el transporte, que es lo que típicamente se produce en el Valle de México. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurrió el día de ayer? Haciendo un resumen de lo que estuvo presentando a lo largo del día, el día de ayer tuvimos un sistema de alta presión que se situó en el centro del país. Este sistema se fortaleció durante el día y con ello se incrementó la estabilidad atmosférica. Es decir, que la atmósfera digamos, no se movió, se quedó estática, ¿verdad? Esta alta estabilidad también provocó que el viento fuera variable, ¿verdad? Un comportamiento errático en el valle y de una intensidad muy débil. Esto pues estuvo ocurriendo durante la mañana. Durante ese periodo, pues efectivamente la radiación solar fue intensa y se alcanzaron temperaturas de hasta 28 grados centígrados en algunas partes de la zona. Por la tarde, la dirección del viento predominante fue hacia el sureste, acarreando el ozono y estancándola en esta zona suroeste, llegándose a los niveles de contingencia, como ya sabemos, en las estaciones Ajusco Medio, Coajimalpa, Pedregal, principalmente. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy? Para el día de hoy, este sistema de alta presión se muestra un poco más débil debido a un desplazamiento que tuvo hacia el noreste del país. Sin embargo, su efecto todavía lo estamos sintiendo en la zona metropolitana del Valle de México. Se prevé que este día sea caluroso, con alta radiación solar, y el viento va a seguir siendo débil. Dadas estas condiciones, se espera una calidad del aire entre mala y muy mala. Sin embargo, este desplazamiento del sistema de alta presión permite pensar que los niveles de ozono que se alcanzarán no serán tan elevados como el día de ayer, y empezaremos a ver este efecto posiblemente durante la tarde. Para los días subsecuentes, prevemos un mejoramiento de las condiciones debido principalmente al incremento del viento en superficie. Digamos que esto es, en resumen, lo que ocurrió el día de ayer, lo que está ocurriendo durante el día de hoy y cómo vemos hacia los días para adelante. Bien.
Vamos a seguir con el siguiente tema. Le voy a pasar la palabra al ingeniero Sergio Cirat Hernández Villaseñor, que es director general de calidad del aire de la Ciudad de México, para que nos hable sobre el comportamiento del ozono durante el episodio y las características históricas de las contingencias ambientales en la zona metropolitana. Adelante, Sergio. Muchas gracias, doctor Páramo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Siguiente, por favor. Bien, lo primero que quiero comentarles es que ya existe todo un protocolo de activación de contingencias ambientales atmosféricas, particularmente el umbral o la concentración de ozono a la cual se decreta la fase 1. Es un umbral que opera en el Valle de México desde el año 2016 y es cuando alcanzamos un valor superior a 154 partes por billón. Es ahí con que alcancemos ese valor en alguna de las estaciones de monitoreo en todo el Valle de México, es suficiente para aplicar contingencia ambiental atmosférica. Siguiente, por favor. Muy bien. Los objetivos de las contingencias ambientales básicamente son dos. El primero es informar a la población sobre los eventos de alta contaminación para que puedan evitar exponerse al aire contaminado. Esto es muy, muy importante porque las personas tenemos una tasa de ventilación de 7 litros por minuto. Esto es una tasa de ventilación promedio para las personas adultas que están en reposo. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio, aumenta nuestra necesidad de oxigenación. Por lo tanto, estos 7 litros por minuto pueden convertirse hasta en 50 o 60 litros por minuto que tenemos necesidad de ingresar a nuestro organismo. De tal forma que si hacemos actividades al aire libre, sobre todo ejercicio, ya sea moderado o vigoroso, vamos a ingresar más aire a nuestro organismo y si este aire está contaminado, pues evidentemente estaremos ingresando más contaminación al mismo y aumentando la probabilidad de que esta contaminación tenga un efecto en nuestra salud. Luego entonces es muy importante para las autoridades ambientales del Valle de México informar cuando tenemos un evento de alta contaminación para que las personas puedan programar sus actividades al aire libre y de esta forma puedan realizar sus actividades deportivas sin o en condiciones de baja contaminación o de nula contaminación en nuestro aire. El otro objetivo de la contingencia ambiental atmosférica es reducir la tasa de generación de contaminantes, sobre todo de precursores de ozono, para contener la concentración de contaminantes en el aire. Es decir, si yo tengo menor cantidad de NOxes o estoy generando una menor cantidad de NOxes y de compuestos orgánicos volátiles, puedo evitar que esa concentración ya elevada se siga incrementando y ponga en mayor riesgo la salud de la población. Ahora bien, el día de ayer, como ustedes pueden ver, empezamos a las 3 de la tarde o registramos un valor de 155 partes por billón en Ajusco Medio, de tal forma que se cumplió con el esquema de aplicación de metodologías y se decretó la contingencia ambiental atmosférica minutos después de las 3 de la tarde. Ustedes pueden observar cómo a las 4 de la tarde la concentración de ozono ya había escalado a 171 partes por billón, de tal forma que las personas que viven en esa zona y pudieron enterarse de la contingencia ambiental atmosférica y pudieron con ello evitar realizar actividades moderadas o vigorosas al aire libre, pues evitaron estar expuestos a una concentración muy alta de ozono. Pero no solamente en el Ajusco Medio, para las 4 de la tarde ya teníamos un incremento en la concentración de contaminantes en el Pedregal, ya habíamos rebasado el 155 y esta contaminación a las 5 de la tarde ya teníamos 3 estaciones donde se rebasó este valor, que fue en Pedregal, Coajimalpa e incluso una estación de monitoreo de calidad del aire en el centro de la ciudad, que es Miguel Hidalgo. Ustedes pueden ver cómo la mayor concentración de ayer se registró en Pedregal, Coajimalpa y Ajusco Medio, que es el suroeste de la ciudad, pero también tuvimos una concentración alta en Miguel Hidalgo. Finalmente, a las 6 de la tarde mantuvimos una concentración muy elevada de contaminación por ozono en Coajimalpa, de tal forma que la aplicación de la contingencia ambiental atmosférica tiene el objetivo de protección a la salud de la población y el día de ayer pues se cumplió con este objetivo porque informamos con suficiente
oportunidad para que las personas evitaran hacer actividades al aire libre y con eso no estuvieran expuestos a estos niveles de concentración de ozono tan elevados que tuvimos el día de ayer. Siguiente, por favor. Ahora bien, la duda seguramente puede ser el por qué se presentó la contingencia ambiental por ozono. Hay que entender que prácticamente todos los días la ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México, opera de forma muy similar día con día en términos de movilidad, de operación de establecimientos de servicio, de industria, incluso las actividades que generan algo de contaminación en nuestros hogares, pues es muy similar, de tal forma que podemos asumir que la contaminación que se produce día con día es muy homogénea a lo largo de esta temporada. Y entonces, si esto es así, ¿por qué hay días que tenemos concentraciones de ozono que obligan a aplicar contingencia ambiental atmosférica y por qué hay días que no? Aquí pueden ustedes ver cómo se comportó el ozono en la estación Ajusco Medio el día 21 de febrero, el 22 de febrero y el 23 de febrero. El ozono está con rojo y tenemos las concentraciones en partes por billón. Ustedes pueden ver cómo los valores más altos de ozono en esa estación no rebasaron los 100 partes por billón, ni el día 21 de febrero, ni el 22 de febrero, incluso se llegó a presentar valores por debajo de la norma oficial mexicana. Sin embargo, el 23 de febrero, que fue el día de ayer, tuvimos un valor muy elevado y tuvimos que aplicar contingencia ambiental atmosférica. Y ustedes vean, por favor, el comportamiento de la temperatura y el comportamiento de la velocidad del viento. Entonces, la diferencia entre llegar o no a un valor tan elevado en estos casos fue o se debe a las condiciones climáticas, como ya se explicaron. Aquí tenemos las temperaturas y la velocidad de viento que registramos en la estación Ajusco Medio, y ustedes pueden ver cómo hay un decremento notable en la velocidad del viento, lo cual permite que el ozono que se está generando se acumule, pero también tenemos una mayor temperatura. Esto lo que ocasiona es que con los contaminantes que ya tenemos se produzca una mayor cantidad de ozono. Entonces se generan condiciones tales para aumentar la generación de ozono, pero no solamente se incrementa por las condiciones de temperatura, sino se acumula por las condiciones de velocidad de viento. Las siguientes dos láminas muestran las otras dos estaciones donde tuvimos problemas ayer. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver Pedregal como la situación es muy similar, donde tenemos temperaturas muchísimo menores, la línea punteada azul, y esto fue lo que ocasionó que ayer también tuviéramos contingencia o llegáramos a valores tan altos en el Pedregal. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, la serie de tiempo en Coajimalpa, también pueden ustedes ver cómo tenemos una velocidad de viento baja con un incremento en la temperatura medida en la estación de monitoreo de Coajimalpa. Y esto pues ocasiona ese pico tan elevado de ozono, que es lo que motiva la contingencia ambiental atmosférica del día de ayer. Y ya para finalizar, la siguiente. Algo que es importante mencionar es generalmente las contingencias ambientales duran un día. Repito, la contingencia ambiental está muy asociada con las condiciones climáticas, como ya ustedes lo vieron, y dependiendo la condición climatológica que prevalezca el día de hoy, hoy se levantará la contingencia o prevalecerá por un día más. Estamos previendo, como ya se mencionó, que las condiciones sean más favorables para la dispersión de los contaminantes el día de hoy. Sin embargo, tenemos que esperar a las 3 o 4 de la tarde para ver el comportamiento del ozono, pero ustedes pueden ver aquí cómo ha habido ocasiones donde las contingencias ambientales pueden llegar a durar 2 días, 3 días e incluso 6 días. Tuvimos en algún momento en el 2017. No obstante, la estadística nos muestra que generalmente duran un día, es decir, aplicamos la contingencia en el día presente y se levanta al día inmediato posterior. Siguiente, por favor. Bien, con esto termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Sirat. Y damos paso a la intervención de la licenciada Carolina García Cañón, directora general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del Estado de México, quien nos va a hacer favor de recordarnos una vez más cuáles son las recomendaciones
a la población. Por favor, Caro. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como bien lo señaló ahorita Sergio, el programa de contingencias tiene dos objetivos muy específicos. Uno es proteger la salud de la población cuando se elevan las concentraciones contaminantes, y el segundo es implementar acciones para poder reducir estas emisiones lo más rápido posible. Entonces, comenzamos con las recomendaciones para proteger la salud de la población. Lo primero que se les recomienda es evitar actividades físicas intensas al aire libre, principalmente en días soleados y calurosos entre la 1 y las 7 de la tarde. Como bien lo decía Sergio ahorita, por la necesidad de oxígeno que necesita el cuerpo, no se recomienda llevar este tipo de actividades durante estas horas. Y esto es porque los niveles de ozono tienden a alcanzar un pico más elevado dependiendo de la zona. La que sigue, por favor. También se recomienda mantener informado de la calidad del aire mediante el índice Aire Salud. Este índice, como lo platicábamos ayer, nos permite poder informar a la población de manera oportuna para que ellos puedan tomar las acciones necesarias para proteger su salud, en especial de las personas más vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad. ¿En dónde lo pueden consultar? En la página de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Estado de México, así como en la página de Aire de la Ciudad de México, en la aplicación Aire, que está disponible para iOS, Android y Huawei, y en el índice Aire y Salud de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. La que sigue, por favor. En cuanto a las recomendaciones para reducir la emisión de contaminantes, se les recomienda reducir el uso de pinturas de base solvente, aerosoles, aromatizantes y otros productos con solventes, porque si recordarán, el día de ayer se hablaba de las acciones y de los productos que llevan a generar compuestos orgánicos volátiles, que son precursores de ozono. Estos son algunos de ellos. También reparar las fugas de gas LP y asegurar que la flama sea azul en la estufa y en el calentador de agua. Ahorrar gas y dinero bañándonos mucho más rápido, y cuando llevemos a cabo la preparación de alimentos, hacerlo con las ollas tapadas para que la cocción se lleve más rápido y no se necesite usar tanto gas. También mantener los vehículos en buen estado, cargar gasolinas entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche para que no se evaporen. Evitar viajes, realizar trabajos en casas o a través de las plataformas de comunicación y realizar trámites y compras en línea. Si tienen que salir, se recomienda hacerlo caminando o utilizar las bicicletas o transporte público. Y sobre todo en este momento que estamos en una contingencia ambiental, se invita a la ciudadanía a que si detectan que hay algún incumplimiento de estas medidas que se recomiendan para las contingencias ambientales, haga sus denuncias en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, en el Ecotel del Estado de México o el Locatel de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Carolina García Cañón. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por cuestiones de poder estar viendo tomando las preguntas, me voy a pedirle al maestro Ramiro Barrios, que trabaja en la CAME con nosotros, que las modere para que podamos estar viendo lo que están solicitando. Les pedimos que ya sea que pongan su pregunta en el chat o que levanten su mano. Hay una opción que permite levantar la mano para pedir la palabra. Entonces, Ramiro, te paso la palabra, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Vamos efectivamente a ir tomando preguntas. Haremos bloques de 2 o hasta 3 preguntas. Yo voy a ir tomando de quienes han levantado ya la mano o quienes han escrito en el chat su pregunta. Trataré de hacerlo en el orden mejor posible. Tengo por lo pronto anotados ya a Rodrigo Carmona, a Alejandro García,
luego estaba Melina Ochoa y finalmente, denme un segundito, por lo pronto anotados ya tengo a Alberto Zamora. En ese orden les pido entonces, por favor, primero Rodrigo Carmona, si quieres abrir tu micrófono y plantear tu pregunta, y después Alejandro García Moreno. Hola, buenos días. No sé si me escuchan a todos. Sí, sí te Ay, escuchamos. la imagen, no sé qué pasó con la imagen, pero bueno, con el micrófono estaría bien. Buenas tardes, titulares, especialistas. Mi cuestionamiento va más de nada por cuestiones técnicas, sobre todo porque ayer especialistas de la universidad, bueno, de la UNAM, señalaron que se volvieron insuficientes los programas para reducir las emisiones contaminantes en la Ciudad de México y señalan a ciertos programas como como lo fue la verificación de autos para evitar esta emisión de contaminantes y otras medidas que tomaron las autoridades para reducir la emisión de contaminantes en la Ciudad de México. Señala que en los últimos 3 años se ha aplicado con mayor frecuencia este tipo de programas, como el de verificación, pero que avanzados los años se hacen menos apropiados, menos útiles para poder reducir los contaminantes. ¿Qué postura tienen ustedes o qué prevén que puedan realizar para reducir la emisión de contaminantes en la Ciudad de México? Gracias, Rodrigo. ¿De qué medio eres? Del diario Basta, perdón. Creo que no lo activé a tiempo. Gracias, Rodrigo. A continuación, Alejandro García Moreno, por favor. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Muy bien. La pregunta también, sí, en ese sentido. Estamos viviendo una temporada de ozono, digamos, adelantada, ¿no? Saber qué es lo que piensan los especialistas por las condiciones meteorológicas que se han dado. Hablaban de un pronóstico. Es complicado adelantarse ya sea a tener un número de probables contingencias, pero ¿qué nos pueden decir al respecto? Y también hacer énfasis en esta pregunta que planteaba el compañero. Justamente especialistas de ciencias de la atmósfera de la UNAM hablaban de que esta medida lleva 3 décadas teniendo, bueno, pues un efecto reactivo, ¿no? O sea, se empieza a activar la contingencia una vez que se superan los índices de contaminantes en la atmósfera. ¿Qué alternativas se están tomando, si es que se están considerando, para poder, digamos, tener unas medidas preventivas más que reactivas? Muchas gracias. Muchas gracias. Tomaremos estas 2 preguntas y vamos a dar la oportunidad de responderlas. No sé, doctor, si usted quiere responder. También Sergio Sirá. El colega no nos dijo de dónde. Si les preguntas, que cuando te hagan la pregunta, primero te digan de dónde. ¿De qué medio? Alejandro, por favor, si nos dices. De Canal 11. Gracias. Doctor Ok, Páramo, sí. si me permites hacer una primera intervención sobre Sí, con gusto. estas 2 preguntas de Rodrigo y Alejandro. Una primera cosa que por supuesto el doctor Páramo y el ingeniero Sirat nos abundarán, Alejandro y Rodrigo. Una de las primeras cosas que quiero comentar es que cuando se declara contingencia, no significa que solamente durante la contingencia se esté trabajando en acciones para mejorar la calidad del aire. Una de las cosas que han hecho que precisamente en este mapa que les mostramos ayer y que les vamos a compartir, donde la región y particularmente la Ciudad de México es reconocida en este índice internacional, que ha habido una mejora considerable en la calidad del aire. Y cuando uno revisa también el comportamiento histórico de las condiciones de calidad del aire que tenemos en la ciudad, la mejora es notable. Y esto significa no que trabajamos solamente los días en los que hay contingencia.
Trabajamos a lo largo de todo el año y de todos estos años en acciones que nos han llevado a tener esta notable mejora en términos de calidad del aire. Y justo en términos de mejora en la calidad del aire es que se trabaja en aumentar la electromovilidad en la región a través de distintos medios de transporte público que permitan precisamente disminuir la contaminación. Sergio estuvo haciendo énfasis desde ayer en este tipo de cosas. Los programas de autorregulación que han permitido que el transporte de carga y de reparto tenga tecnologías con trampas de partículas que también disminuyan los contaminantes. Los acuerdos que hemos firmado con Pemex para que la región tenga mejor calidad de gasolina, particularmente en la temporada de ozono, justo previendo y permitiendo disminuir condiciones que propicien una mayor cantidad de días con mala calidad del aire. Trabajando en actualizar las normas tanto federales como locales que nos permitan controlar la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que tienen distintos tipos de materiales que se usan en comercios y viviendas como productos de limpieza o cosméticos, aumentando las áreas verdes. En el caso particular de la ciudad, tenemos 1,500 hectáreas de nuevas áreas verdes en el norte y el oriente de la ciudad y más de 30 millones de plantas establecidas en toda la ciudad. El aumento de apoyo para la investigación que nos permitan tener más conocimiento y que podamos seguir enfilados hacia seguir mejorando las condiciones de la calidad del aire en la ciudad. El mantener un sistema de monitoreo que es reconocido internacionalmente como uno de los mejores sistemas de monitoreo del mundo, que permiten además que estemos informando hora por hora lo que está sucediendo en la calidad del aire de la ciudad, la mejora en el control de incendios, en donde la Ciudad de México, por ejemplo, tiene el primer lugar nacional en el tiempo de atención y de control de incendios que hay. Y por supuesto, estos trabajos de difusión que nos permiten en conjunto y de manera muy coordinada con el Estado de México y con el gobierno federal y la CAME para hacer un mantenimiento de esta información para que la gente proteja su salud y sepa qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Es todo, doctor Páramo. Sí, bueno, yo quisiera contestar porque siempre sí los investigadores mencionaron que posiblemente hay que avanzar hacia otro tipo de medidas. Y históricamente es lo que se ha estado haciendo. Miren, aquí están viendo ustedes en su pantalla lo que conocemos como el mosaico de ozono. Y esto es el registro del monitoreo de la calidad del aire día con día. Aquí están los máximos, las concentraciones máximas de ozono desde el año 1990. Y ustedes pueden ver, de acuerdo a la escala, pues va del verde al café, y a medida que pasa por los rojos, pues son concentraciones mayores. Están también señalados los bloques de los programas de calidad del aire que han estado aplicando en la zona metropolitana. Y evidentemente, pues ha habido una mejora sustancial. Y a lo largo de todos estos años, pues han estado aplicando medidas. Querer que un solo programa, como el programa de verificación, sea el que determine la calidad del aire, pues no es exacto. En realidad se trata de una serie de medidas. Recuerden ustedes que en los años 90 se tuvo que trabajar con las fuentes primarias grandes, como la refinería que estaba en el Valle de México, las cementeras, etcétera. Luego vino la mejora de los combustibles, se les bajó el azufre, introdujo combustibles más limpios como el gas natural, etcétera. Se empezó a crear la regulación ambiental porque no existía antes de esta época. Ya en los 90, 95, pues hubo toda la mejora en la tecnología automotriz con la introducción de mejores gasolinas sin plomo y la incorporación de los convertidores catalíticos, y así nos fuimos yendo.
ya en los últimos años han tomado más relevancia otro tipo de medidas que se han estado aplicando, como es la mejora y el cambio a nuevas modalidades de transporte. Es importantísimo. O sea, en la medida en que podamos ir prescindiendo de los vehículos a combustión, esto también va a permitir ir mejorando. Entonces, ahorita yo considero que estamos en una etapa intermedia en donde, por ejemplo, con los vehículos, pues estamos apostando a la introducción de los vehículos híbridos y eléctricos. Seguramente cuando tengamos eso, pues no vamos a tener una gran cantidad de estas emisiones que tenemos actualmente. Ahora, decir que es insuficiente el programa de verificación, pues si lo ve uno así con esa sola frase, pues diría, no, pues sí, pero no. O sea, no se debe de ver que un solo programa pueda abatir la contaminación, porque no va a ser así. Ahora, en los 3 últimos años, las contingencias pues han mantenido más o menos los mismos niveles. Si vemos la gráfica, déjenme ponerla de nuevo, que mostró el ingeniero Sirat, esta de los días. Aquí la tienen ustedes. Esta es la que les mostró. Aquí tenemos la duración y el número de contingencias. En 2022 tuvimos 6, en 2021 3, 2021. Aquí está el periodo de la pandemia, ¿verdad? Se vio que hubo un impacto. Antes, en el 19, pues tuvimos 4, en el 2018 1, en el 2017 2, en el 2016 tuvimos 9, ¿no? Entonces, año con año, esto refleja de alguna forma cómo van variando las condiciones meteorológicas y en combinación con las emisiones, pues es lo que nos produce que unos años tengamos más contingencias que otros. Algo que hacia el futuro se ve, y es lo que se comentó el día de ayer, es ya la cuestión de las ondas de calor. Realmente ese es un fenómeno mundial que pues lo estamos empezando a relacionar más de cerca con las contingencias. Estas ondas de calor pues es producto, entre otras cosas, de lo que ya se estima es el impacto del cambio climático, y en la medida de que ello se siga produciendo, pues vamos a tener estos episodios donde se incrementa la probabilidad de tener estas contingencias ambientales. Pregunta si la temporada está adelantada. Déjeme de nuevo, porque ayer les mostramos una laminita, bueno, se los platico. La temporada seca caliente, que es en la que nos encontramos climáticamente, puede iniciar hacia finales de febrero o a principios de marzo. Esto se mueve año con año. Y dura, eso sí está muy bien definido, porque dura justo hasta que empiezan las lluvias, que se puede producir a finales del mes de mayo o a principios, mediados del mes de junio. Entonces, pues es un poquito adelantado, pero ha ocurrido en otros años que empiece un poco antes la temporada de ozono. Efectivamente estamos pronosticando entre 5 y 7 días con elevadas concentraciones de ozono. Esto es una proyección estadística de acuerdo a los registros pasados. Como todo pronóstico, pues tiene también su variabilidad. Y en términos de que el programa de contingencia es reactivo, pues cuando nos llegan estas situaciones a veces no se ven venir, y esto ocurre tanto con el clima como con otras situaciones de pronóstico. Y lo que estamos analizando, pero eso es un estudio que está en curso, de qué, digamos, qué mejoras pudiéramos hacer al programa de contingencia. Se está analizando, se va a ver si pudiera haber alternativas, pero eso es un trabajo en curso que en su debido momento, ya que se tengan los estudios terminados, se los podremos comunicar.
Gracias, doctor Páramo. La licenciada Carolina García, también del Estado de México, quería comentar para responder a estas preguntas. Adelante, Carolina, por favor. Gracias, Ramiro. Bueno, nada más para abonar un poco a lo que ya comentaron la secretaria Marina y el doctor Páramo, en efecto, y desde ayer quisimos ser un poco reiterativos en este tema de que la información que íbamos a transmitir era acciones específicas para prepararnos para los eventos que sabemos que se presentan una vez que empieza la temporada seca caliente. Sin embargo, queríamos destacar que todo el año se trabaja para implementar medidas que disminuyan la emisión contaminante de todas las fuentes de emisión que tenemos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y por eso creo que vale la pena distinguir que tenemos dos instrumentos muy precisos para cada una de estas estrategias. Por una parte tenemos los programas de gestión de la calidad del aire de cada uno de los estados y de hecho con la Ciudad de México compartimos el de la zona metropolitana del Valle de México, en el que se trabajan para disminuir las fuentes de emisión de todos y cada uno de los contaminantes con los que trabajamos. Y esos son estrategias muy específicas para trabajar con cada una de estas fuentes. Como bien lo decía la secretaria Marina, trabajamos en mejorar las tecnologías de los transportes de nuestras ciudades. En el Estado de México, por poner algo, se han ampliado las líneas del Mexicable, se mejoran los esquemas de autorregulación, se hacen la sustitución de los convertidores catalíticos, se realizan operativos todo de manera continua y permanente para revisar cómo están los vehículos que transitan por nuestras ciudades. Es decir, todas estas acciones se realizan de manera continua y permanente en los estados. Y por otra parte tenemos este otro instrumento que tiene las acciones necesarias para enfrentar este tipo de eventualidades que sabemos que pueden ocurrir y que tiene ya el ABC de qué hacer en caso de que se presenten las contingencias. Eso significa que también nuestra ciudad, esta zona metropolitana del Valle de México está preparada para tener las acciones necesarias para enfrentar estas, como bien lo dice su nombre, contingencias. Entonces sí, el programa es reactivo porque para eso está diseñado, para reaccionar ante estas eventualidades. Sin embargo, contamos con el otro programa que es el que nos permitirá, conforme se vaya desarrollando, evitar que esto pase con la frecuencia que pase. Y como bien lo hemos visto con toda la información que se comparte, la tendencia hacia la disminución es muy, muy clara, ¿no? Esa era la intervención que yo quería dar. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias a la licenciada Carolina García. Tenemos varias preguntas, les voy a ir dando la palabra. Les solicito nada más entonces que seamos muy concretos, preguntas muy concisas para poder atender a todos los reporteros de los medios. Tengo en la lista a Melina Ochoa, si nos puedes decir de qué medio, abrir tu micrófono, y después está Alberto Zamora, también pedirle después si se identifica, por favor. Adelante, Melina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, Melina Ochoa, reportera de UNO TV en la Ciudad de México. Entonces, preguntarles a quien guste responder, ¿se esperaría que esta contingencia, la primera contingencia ambiental en esta zona, concluya este viernes hacia la noche? Es decir, que ya no estuviese presente mañana, sábado, domingo, ¿no? Que se pudiera extender de acuerdo a estos pronósticos climatológicos que nos acaban de dar. Y la segunda es, entonces, confirmarían, ¿no? Que en esta temporada se esperarían de 5 a 7 contingencias ambientales. Y la última sería, ¿en qué porcentaje beneficia el que baje la contaminación y en qué porcentaje beneficia que la circulación vehicular pues ya no sea como diariamente la vemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Melina. Le daría la palabra a Alberto Zamora, si nos dices de qué medio. Alberto, hola, Alberto Zamora, MBC Noticias.
Serían dos preguntas. La primera, ¿cuál es la recomendación de las autoridades, bueno, a nivel internacional respecto a los niveles de contaminación? ¿Cuál es el nivel máximo que debe tener una ciudad en cuanto a contaminantes? Y dos, ¿cuántos vehículos dejaron de circular este día a partir de esta contingencia? Muchas gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguien que quiera contribuir a la respuesta? No sé si Sergio, Ciudad o el doctor Páramo. Sí. Sí, bueno, sí, como mencionamos, la situación de la permanencia del sistema de alta presión del día de ayer al día de hoy, hay un cambio. Este cambio se manifestará, así lo esperamos, en un incremento del viento. Entonces, si ese incremento lo vemos hoy en la tarde, podríamos ya estar en condiciones de levantar la contingencia. Efectivamente, el pronóstico mencioné que está entre 5 y 7 situaciones de alta concentración. Es lo que estadísticamente estamos viendo que va a ocurrir. Ahorita le voy a dejar a Sergio a ver si él nos hace favor de dar las cifras de cómo modificó los vehículos que dejaron de circular y cómo esto contribuye a disminuir la contaminación. Les quiero presentar la comparación que menciona el colega con las recomendaciones a nivel internacional. Seguramente se refieren a cuando se dice que hay que alcanzar los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Me imagino que se refiere a eso. Déjeme ver, y tengo una tabla en donde podemos ver cómo están nuestras normas y cómo está esa norma internacional que él menciona. Permítanme presentarles la tablita para que seamos más objetivos. En esta tabla lo que hicimos fue poner nuestras normas de calidad del aire actual en México, las cuales fueron actualizadas, la mayoría de ellos en el año 2021. Y también aquí están, digamos, las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para ozono, la Organización Mundial de la Salud tiene dos normas, una que se refiere al promedio móvil de 8 horas y otra que se llama de la temporada de ozono. Así lo mencionan y es también un promedio de 8 horas. Nosotros en México tenemos esa norma también para 8 horas y en la norma mexicana aquí también está indicado los valores previos, los que se tenían en 2014. Entonces, para ozono se tenía 0.070 partes por millón. Con la nueva norma, plantea que en 3 años este valor de 0.070 se va a ir haciendo más estricto. Primero, en el 2022 pasa a 0.065 partes por millón, en el 2023 a 0.060 y en el 2026 estaremos en un valor de 0.051. Bueno, ese valor que vamos a tener en nuestro país en 2026 es exactamente el valor guía actual de la OMS. Entonces, ¿qué es lo que se planteó hacer en México? Es hacer un acercamiento gradual hacia la norma internacional. En la OMS no tienen una norma para 1 hora ya. Nosotros sí la tenemos y es la que estamos aplicando. Entonces, en términos del ozono, pues nos estamos acercando a estos valores internacionales que son los que guían y son recomendaciones que hace la OMS. Aquí también cabe mencionar cómo la OMS no establece que los países adopten esos valores inmediatamente. O sea, se sabe que el mejorar la calidad del aire pues es un proceso que también tiene costos, tiene tiempos, y por eso ellos establecen valores intermedios, por ejemplo, en este caso del ozono,
tienen un valor intermedio de 0.081 y 0.061 como valores intermedios, pero repito, en el año 2026, de acuerdo a nuestra norma, estaremos con ese valor internacional. Entonces, Sergio, no sé si pudieras contestar las otras dos. Y yo quisiera un paréntesis antes de darle la palabra a Sergio, doctor Páramo, para pedirle a Sergio que nos mencione también las diferencias en los límites a los cuales en la zona metropolitana del Valle de México la CAME declara contingencia, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos y Europa, en donde parte de las cosas que Sergio les explicará mejor es cómo hemos ido siendo cada vez más estrictos y los límites a los cuales declaramos contingencia son muchísimo más estrictos, más restrictivos que lo que sucede en ciudades de los Estados Unidos y de Europa incluso. Sergio, por favor, para Sí, que muchas gracias. nos ayudes. Gracias. Sí, ¿me dan oportunidad de presentar una lámina? Sí, claro, un segundo. La parte de las contingencias voy a necesitar unos minutos para buscar la lámina, pero mientras quiero responder lo que se preguntó. Una de las preguntas que se hizo fue ¿qué tanto funcionó el programa de contingencias ambientales atmosféricas? Bueno, déjenme comentarles que de acuerdo al tipo de vehículos que tenemos en el Valle de México, en hoy no circula normal, son cerca de 285,000 autos los que dejan de circular en día hábil. Esto es aproximadamente el 5% del parque vehicular total. Y cuando hablo del parque vehicular total, no solamente son los vehículos matriculados en Ciudad de México o en el Estado de México, sino también me refiero a los vehículos que diariamente están ingresando vía carretera al Valle de México, esa población flotante de visitantes que vienen al Valle de México, así como de vehículos que están radicados en el Valle de México y que traen matrícula de alguna otra entidad federativa. Seguramente ustedes observan con mucha frecuencia vehículos con matrículas de Morelos. Entonces, haciendo cálculos, de acuerdo al último inventario de emisiones, son cerca de 5.5 millones de vehículos que todos los días circulan en el Valle de México. Repito, no solamente son los que están radicados y matriculados en la Ciudad de México, Estado de México, sino también incluye a vehículos flotantes que visitan al Valle de México y los matriculados en otras entidades que aquí radican. Y esto hace que en el día de hoy no circula, dejen de circular, repito, 285,000 autos, que es el 5.3%, pero en contingencia ambiental se incrementa a cerca de 1.7 millones de autos los que dejan de circular, y esto es casi el 30%. Les voy a presentar una lámina para que ustedes vean el impacto que ¿me pueden permitir presentar una lámina, por favor? Sí, Sergio, un segundo, por favor. Mientras habilitan la función de compartir, les comento que en el internet ustedes pueden entrar a un sistema de GPS que maneja una empresa que se llama TomTom, y ahí colocan en tiempo real las condiciones de circulación vehicular en la Ciudad de México. Perdón, ¿el funcionario dijo TomTom? Es correcto, TomTom. Ahorita les voy a presentar la lámina. Díganme, por favor, si ya la ven. Yo la veo bien. Ok. Esto está digamos, en tiempo real, en internet. La empresa de TomTom es una empresa que comercializa GPS, y entonces ellos tienen la información de los GPS de los vehículos que estamos utilizando su tecnología. Y esto es muy interesante porque ellos pueden obtener las velocidades de circulación y a partir de eso pueden calcular
pues el tráfico que podemos estar teniendo en las distintas vialidades, no solamente de la Ciudad de México, sino de muchísimas ciudades en el mundo. Si ustedes se meten a la página podrán observarlo. Y aquí ustedes pueden ver la situación de las 8 de la mañana, por ejemplo, del día de hoy. La velocidad promedio fue de 29.8 kilómetros por hora, monitoreado de acuerdo a las condiciones de este GPS, de los GPS que maneja esta empresa. Ahora vámonos a las 8 de la mañana del día de ayer. La velocidad fue de 21.5 kilómetros por hora. Es decir, estamos aumentando pues casi de 21.5 a 29.8, estamos aumentando en más de 8 kilómetros por hora la velocidad promedio en el Valle de México. Esto es un incremento de cerca del 25%, si no me equivoco, si me ayudan a hacer la cuenta. Y este es el impacto entonces de Hoy No Circula. Aunque dejan de circular aproximadamente el 30% de los vehículos, el impacto real ya en vialidades es aproximadamente un 20-23% de menor congestión en nuestras vialidades en todo el Valle de México. Vámonos a las 8 de la mañana de hace 2 días, la velocidad promedio era de 21.7. Como ustedes pueden ver en día laboral, es muy parecida a la velocidad de todos los días, 22.2, 20.8, 21.7, 21.5, y hoy, por el Hoy No Circula, estamos casi en 30 kilómetros por hora. Este es el impacto del Hoy No Circula. Entonces, al tener velocidades mayores, pues los vehículos llegan a su destino en menor tiempo, están menos tiempo operando, tienen menos paradas y aceleraciones, y un vehículo entre más rápido opere, menor es su contaminación, prácticamente para todos los contaminantes, siempre y cuando el vehículo no supere los 80 kilómetros por hora, donde nuevamente su tasa de emisión contaminante vuelve a subir. Pero en velocidades urbanas, entre más rápido viaja un vehículo, menos contamina. Y de tal forma que tenemos vehículos que no están circulando, no están contaminando, y los que están circulando contaminan menos que esos mismos vehículos viajando a velocidades menores. Ese es el impacto del Hoy No Circula en términos de velocidades, en términos de congestión y en términos, por supuesto, de contaminación. No sé si con esto doy atención a las preguntas que hicieron sobre, digamos, el Hoy No Circula y el impacto que tienen cuando aplicamos la restricción a la circulación de estos vehículos. Me parece que sí. Voy a darle paso a Hugo Vela, de ADN 40, y después a Carlos Guzmán Martín. Pedirle a ambos, si abren su micrófono, se presentan y nos dicen de qué medio nos acompañan, por favor. Hugo Vela, adelante. Hola, ¿qué tal? Hugo Vela de ADN 40. Pues prácticamente ya respondieron mi pregunta, nada más una precisión. Si la tendencia, tienen una estadística, si sí ha sido a la baja o cómo han modificado la tendencia de ozono a lo largo de los últimos años. Y por último, si esta cantidad de ozono que ya hablaban que puede ser un poco adelantada, ¿en qué otras ocasiones se ha presentado esta situación? Gracias, Hugo. Carlos Guzmán Martín, si puedes abrir tu micrófono y nos dices de qué medio nos acompañas. Creo que ya no está Carlos, entonces Lilian Reyes de Ovaciones. Adelante, por favor. Lilian. Bueno, Lilian había escrito su pregunta y decía, ¿qué pasó con los ajustes que se venían comentando desde 2017 para decretar contingencias ambientales? ¿Qué sucederá ya que parece estancado y hay nueva prevalencia de contaminantes? Y dice que efectivamente que no tiene micrófono. Ramiro, me gustaría dar respuesta a lo que comentaba la doctora Marina Robles, o complementar más bien su respuesta. En Estados Unidos, cuando hablamos de la contingencia ambiental atmosférica por ozono, ellos la decretan cuando en su promedio de 1 hora superan las 200 partes por billón. En la Ciudad de México, en realidad en el Valle de México,
se está decretando cuando superamos 154 partes por billón. Es decir, en cuanto llegamos a 155, aplicamos contingencia ambiental atmosférica. Entonces, esto muestra cómo el Valle de México ha ido avanzando, no solamente reduciendo el valor de norma. Hay que recordar que hasta el año pasado nuestra norma de ozono era de 95 partes por billón y hoy la tenemos en 90 partes por billón. Esta es una norma federal, aplica en todo el país. Y en el Valle de México se están haciendo actividades, acciones para abatir los contaminantes y que con el tiempo podamos alcanzar el cumplimiento de esa norma. Y en contingencias ambientales atmosféricas, pues nosotros la aplicamos en 155, mientras que en la Unión Americana es de 200 partes por billón. Bueno, sí, de nuevo voy a mostrarles una laminita, la tendencia. ¿Cuál es la tendencia del ozono? Es una presentación, es en vivo, es la página de internet del Sistema de Monitoreo Atmosférico, en donde nos muestra el cumplimiento de la norma oficial mexicana para ozono. Está actualizada hasta el mes de enero de este año, y ustedes pueden ver aquí la tendencia tanto en el límite de 1 hora como en el límite del promedio de 8 horas. Y aquí es donde se muestra esta tendencia descendente. ¿Cuál ha sido la discusión de los últimos años? Si ustedes ven, en el 2010 estuvimos en este piquito aquí, y luego bajó un poco y subió un poquito. O sea, esto se interpreta como que estamos más bien en una meseta. Para el 2016, por un cambio que hubo en una decisión de dejar circular a muchos más vehículos, subió un poco, y luego a partir del 2016 vimos otra tendencia a la reducción hasta el año 2019. Aquí tenemos la pandemia, y el año pasado hubo un incremento pequeño. Ahorita el 2023 no hay que considerarlo, es un mes nada más. Pero entonces, esta es la tendencia que estamos viendo del ozono, ¿no? Aquí la preocupación que tenemos es esta meseta que tenemos aquí, y justamente es la que nos está impulsando a que revisemos y veamos cómo están funcionando los programas y implementando las nuevas medidas. El año, sí fue a finales del año pasado, se inició el nuevo ProAire para la zona metropolitana, que está iniciando sus acciones. Entonces, pensamos que esta tendencia ligera al incremento, pues que es debido a muchos factores. El parque vehicular sigue creciendo, ¿no? Sigue incrementándose, igual la población. Con ello, pues también crece la necesidad de los combustibles. En fin, es un crecimiento que va teniendo todavía la zona metropolitana. Entonces aquí también se agrega esto de las condiciones climáticas, sobre todo estos efectos que se están empezando a ver del cambio climático. Entonces, pues todo eso hace una presión a que haya un incremento. Entonces aquí lo que tenemos es que impulsar estas nuevas medidas del ProAire para poder continuar con esta tendencia descendiente que hemos tenido en la zona metropolitana. De la cuestión de si es adelantado, déjenme mostrarles la que ya les había mostrado, pero creo que ahorita con esto les puedo contestar. Si vemos esta lámina que ya les había mostrado yo, esta línea vertical que ven aquí a la izquierda está más o menos a mitad de febrero, y se puede ver, por ejemplo, en el año de los últimos años, digamos, ¿no? 2017, 2019, cómo tenemos algunos días con calidad del aire mala. Entonces, esta situación que se presenta hacia finales de este mes, sí se ha presentado en años anteriores. Muchas gracias, doctor Páramo. Si no tienen más comentarios, pasaré a las siguientes preguntas.
Está Jonathan, no tengo el apellido ni tampoco tengo de qué medio eres. Jonathan, si quieres abrir el micrófono y plantear tu pregunta, sugeriría que fuera muy concreta para dar paso a las siguientes personas. Y después está Gonzalo Ortuño, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jonathan Castro, de El Sol de México. Primero, bueno, quisiera preguntarles qué hay acerca de estas medidas para atender la contaminación generada principalmente por vehículos pesados en la Ciudad de México. Todavía se ven camiones, por ejemplo, de la basura que contaminan muchísimo. Y también otra, aprovechando que hay autoridades del Estado de México, también estos camiones pesados que circulan o que pasan del Estado de México a la capital, pues también no están, no son vehículos nuevos y siguen contaminando muchísimo, ¿no? Principalmente, por ejemplo, los que pasan de Nesa a Iztacalco, Iztapalapa. Entonces, ¿qué pasa con esas unidades? ¿Están planeando algo? La modernización de la que se hablaban, porque ya tiene años y eso es, bueno, la situación es la misma. Gracias. Gracias, Jonathan. Gonzalo Ortuño, si abres tu micrófono y te presentas, planteas tu pregunta, ¿de qué medio eres, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá Gonzalo Ortuño de Animal Político. Yo tengo dos preguntas concretas. La primera es si la CAME tiene atribuciones como tal para poder exigir una norma obligatoria para que los fabricantes de vehículos de todas las marcas pues ofrezcan unidades más eficientes en el tema del rendimiento de combustible. Hago esta pregunta porque ha sido como una de los puntos a tratar por muchas organizaciones en temas de cambio climático y medio ambiente. Entonces me gustaría saber si la Comisión tiene una atribución para poder exigir una actualización en esta norma o qué se puede hacer, ¿no? Frente al interés de estas empresas que pues lo que buscan obviamente es vender cada vez más vehículos a un menor costo para ellos, ¿no? En tema de rendimiento de combustible. Y nada más una segunda pregunta. Sé que es un poco indirecto a lo que trata la CAME, pero no sé si se lleva un registro como tal de una afectación en salud a ciudadanos. Es decir, ustedes tienen información que nos permita saber si en los últimos años, así como hay una asociación con tema de ondas de calor y cambio climático, también hay un aumento en la afectación a ciudadanos, ¿no? En temas de salud. Solamente esas dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, si nos ayudan a responder. Bueno, si quieren, ahorita dejo a Sergio y a Caro responder sobre los programas para vehículos pesados. Mira, la Comisión Ambiental de la Megalópolis es una comisión que se formó mediante un convenio de colaboración entre el gobierno federal y las 7 entidades que conforman la región centro del país. La CAME tiene un órgano de gobierno que está constituida por la jefa de gobierno y los gobernadores. Esa es la máxima autoridad en la CAME. Su propósito es trabajar en la armonización de las políticas a nivel de estas entidades, pues para el mejoramiento del ambiente. Esta comisión decidió que el primer tema a abordar fuera la calidad del aire. Sin embargo, puede trabajar otros temas ambientales en cuanto el órgano de gobierno lo decidiera. En ese sentido, lo que hacemos nosotros, su servidor, yo soy como una especie de secretario para esta comisión. Entonces, personalmente no tenemos ese aspecto legal y por lo tanto nosotros trabajamos con las entidades para analizar los temas, para de alguna manera fijar posturas ambientales y en algunos casos, como en este tema de las contingencias en el Valle de México, servimos como voceros. En quien toma las decisiones en la CAME son los titulares que están en el órgano de gobierno. Aparte de las entidades está la secretaria de Semarnat y los secretarios de Salud, de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Urbano y Turístico, la SEDATU, y Salud, SEDATU y
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y Comunicaciones y Transportes Semanat. Son cuatro secretarías. Entonces, en concreto, para tu pregunta, sí tenemos atribuciones para exigir el cumplimiento de una norma o la elaboración de una norma. Participamos como CAME, como voceros del grupo de las entidades, pero siempre estamos acompañados por los técnicos de ellas. En realidad, el conocimiento está en las mismas entidades, en su gente técnica, y con ellos vamos a las reuniones y ponemos las posturas de la CAME y las defendemos. Pero la CAME por sí es eso, es un órgano de coordinación. En cuanto al registro de afectaciones a los ciudadanos, yo te recomendaría que entraras a la página de la SEDEMA. Hay un informe interesantísimo que es reciente, en donde se hizo una evaluación de cuál ha sido el resultado en términos de la salud, del mejoramiento que mostré yo en el mosaico de ozono. Ahí podemos ver que estos esfuerzos que se han hecho, pues sí han repercutido. Se tiene un beneficio en términos de ganancia, no recuerdo en qué términos lo dicen, pero si no lo encuentras, nos dices y lo podemos ver. Es el estudio más reciente que yo conozco de una evaluación integral del impacto en la salud de la contaminación. Doctor, Gracias, doctor y Ramiro, Páramo. si me Sí. permiten un momentito antes de que mis compañeros Sergio y Carolina precisen en algunos de los temas que nos han preguntado Jonathan y Gonzalo, yo quisiera decir que efectivamente es una atribución del gobierno federal buscar esta norma de eficiencia a los vehículos, en donde nosotros en las entidades hemos estado muy interesadas en que ocurra, porque nos parece pues de la mayor importancia que suceda. En lo que eso sucede, en lo que efectivamente la federación publica una norma que permita que los vehículos sean menos contaminantes en el sentido de lo que sucede a nivel de lo que los ciudadanos respiramos en las ciudades, y también de lo que sucede en la atmósfera alta, en donde los contaminantes están provocando el cambio climático. Lo que hemos hecho en conjunto las entidades de la zona metropolitana del Valle de México con la CAME es establecer una forma distinta de otorgar el doble cero, el holograma doble cero, donde el holograma doble cero está considerando un componente de la eficiencia de los vehículos, porque nos parece fundamental que sea parte de lo que rija el reconocimiento de un buen desempeño ambiental de los vehículos automotores. Entonces, esa es una acción que hemos tomado de manera conjunta las entidades de la CAME, en lo que la federación saca esta norma que estamos esperando desde hace tiempo. Y la otra es que esta tendencia a la baja que hemos tenido en los contaminantes, no solamente de ozono, como lo ha mostrado en la gráfica el doctor Páramo, sino en otros contaminantes, como lo muestra el mapa de este índice internacional, donde la Ciudad de México se reconoce como una de las ciudades que ha mejorado notablemente su calidad del aire, permiten mostrar que pues debería de haber menos afectación, por supuesto, a la salud, dado que comparado con lo que ocurría en años anteriores, la calidad del aire es muchísimo mejor. Una de las cosas que no necesariamente están en todos los casos son los datos históricos que nos permitan, históricos en términos de salud, que nos permitan hacer un buen cruce. Sin embargo, parte, y también lo dijo el doctor Páramo, una de las cosas que nosotros hacemos para poder tener las
pautas de los programas que impulsamos es trabajar directamente con las instituciones de salud. El Instituto Nacional de Salud Pública es parte de las instituciones con las que trabajamos muy cercanamente y también junto con ellos distintas instituciones de salud a quienes les pedimos que podamos tener permanentemente información sobre salud en la zona que nos permita hacer un seguimiento muchísimo más puntual. Entonces, Sergio, Carolina, si quisieran precisar sobre estos datos. Gracias, secretaria. Bueno, respecto a los vehículos de transporte que circulan en los municipios aledaños a la Ciudad de México, quiero hacer énfasis que esta contingencia no solo es para las alcaldías de la Ciudad de México, sino también para 59 municipios del Estado de México. Es decir, estas restricciones a la circulación aplican en estos municipios. Ahorita que específicamente se mencionó estos vehículos que circulan y que pasan del municipio de Nezahualcóyotl a la Ciudad de México, en el municipio de Nezahualcóyotl también se encuentran estas restricciones vigentes el día de hoy, por lo que las autoridades de seguridad pública, tanto estatales como municipales, están al pendiente de llevar a cabo sacar de circulación estos vehículos que estén circulando el día de hoy que no les corresponde. Entonces, el retiro de vehículos en estos 59 municipios en los que le aplica la restricción por contingencia se lleva a cabo. No nada más es que no pueden circular en la Ciudad de México, sino también en estos 59 municipios. Al activarse la contingencia, nosotros, como sector central del Estado de México, como la Secretaría del Medio Ambiente, activamos el protocolo de la contingencia e informamos a los 59 municipios que es momento de activar estas medidas que ellos ya conocen, y entre ellas es informar a los elementos de seguridad pública qué vehículos no deben estar circulando y de así retirarlos de la circulación. Sergio, no sé si quieras tú abonar. Sí, muchas gracias, Caro. Yo quiero hacer un comentario sobre los vehículos de diésel. Es muy común que observemos a las unidades más grandes, las más pesadas, que básicamente son autobuses, camiones, tractocamiones, ¿no? Todos estos vehículos que transportan pasajeros de forma colectiva o que transportan mercancías. Déjenme comentarles que casi todos estos vehículos, me atrevería a decir que más del 90% de estas unidades utilizan motores que operan con diésel. El principio de operación de estos motores hace que estos vehículos generen unas emisiones de partículas de carbón que le dan esa tonalidad clásica grisácea o incluso negra a la emisión de esos vehículos. Así es como operan los motores ciclo diésel, a diferencia de los motores de gasolina que tienen otro principio de operación, de funcionamiento y que no generan estas partículas, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un vehículo de esta naturaleza, un vehículo pesado, y ven una tonalidad grisácea, muchas veces esos vehículos, o la gran mayoría de las veces esos vehículos se encuentran dentro de las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, nos resulta muy ofensivo verlos operar, pues porque observamos esa tonalidad grisácea que no observamos en nuestros vehículos ligeros, ¿no? Nuestros vehículos de gasolina. Y repito, esto es una condición natural de la operación de esos vehículos, de tal forma que estos vehículos se sancionan dependiendo la tonalidad grisácea que tienen sus emisiones. Y esto es muy importante mencionarlo, porque las normas oficiales mexicanas, tanto para verificar la emisión de estos vehículos en los verificentros, como la de vehículos nuevos, son regulaciones que permiten estas condiciones de emisión de los vehículos. Luego, entonces, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, el año pasado lanzaron una iniciativa, un programa de autorregulación al sector industrial para motivar a los industriales a que la renovación de su parque vehicular se hiciera con vehículos que cumplieran con tecnologías de última generación a nivel mundial.
no solamente con la norma oficial mexicana, sino con esas tecnologías. Y esto ha ocasionado que hoy alrededor de 5,000 unidades del transporte de mercancías traigan ya trampa de partículas. Con esto se reduce hasta en un 98% la emisión de partículas y es por eso que en estos nuevos vehículos ya no es visible la contaminación que están generando. Y esto es muy interesante. Les voy a dar una cifra para que ustedes se den una idea de la diferencia entre los vehículos que cumplen con la norma y los vehículos que se están adquiriendo yo a partir de estas iniciativas de ambos gobiernos. Un vehículo que cumple con la norma, aunque sea nuevo, llega a emitir alrededor de 4 a 6 millones de nanopartículas por cada centímetro cúbico de gas que está emitiendo. Pero si a ese vehículo le colocamos una trampa de partículas, llegamos a tener valores por debajo de las 100,000 nanopartículas por centímetro cúbico. Y esto es lo que estamos haciendo. Ayer comentábamos que tenemos la flota de vehículos más grande de América Latina con trampa de partículas en el Valle de México. Los que ustedes acudieron a ver el inicio del programa el 7 de septiembre del año pasado, donde hubo un evento a medios, habrán notado la enorme diferencia entre un vehículo con trampa de partículas y sin trampa de partículas. Y en el sector de transporte de mercancías estamos trabajando arduamente con la industria para fomentar este tipo de unidades y estamos teniendo éxito importante hasta este momento. Pero no solamente ahí acaban los esfuerzos. En el gobierno de la Ciudad de México, el transporte público de pasajeros, el nuevo que se está adquiriendo del inicio de esta administración y hasta el momento, pues tenemos vehículos que operan con energía eléctrica, que no tienen estas emisiones, y los vehículos que se han adquirido de diésel traen trampa de partículas. Entonces hay un impulso muy fuerte a la electromovilidad con trolebuses, no solamente con trolebuses, también con autobuses eléctricos, con sistemas eléctricos como el cablebús, y aquellos unidades que sí se han seguido adquiriendo a diésel utilizan ya trampa de partículas. Y esto es lo que estamos trabajando y como ya se mencionaba, no solamente para el tema de la contingencia, sino para generar menos contaminación todos los días. Sí, Ramiro, ¿me permites un segundo? Nada más Claro, mencionar adelante, que en el chat que tienen aquí en la videoconferencia ya les puse el documento al que hacía referencia yo. Muchas gracias, doctor. Sí, es el documento Análisis Histórico de los Beneficios en la Salud asociados a la calidad del aire en la Ciudad de México entre 1990 y 2015. Está en el chat de esta sesión de Zoom. Comentar que tenemos la mano levantada de Iván Sosa, de Reforma, y después de él está Darinka Rodríguez, de El País. Adelante, por favor. Les pido de favor que sean preguntas muy concisas para dar oportunidad de las respuestas. Gracias. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. En particular al doctor Víctor Hugo Páramo y a la doctora Marina Robles, por favor. Hay muchas personas que aseguran hoy, desde ayer, que la contingencia se declaró para inhibir la asistencia a la marcha convocada el próximo domingo. ¿Cuál es su opinión, por favor? ¿Estiman que las condiciones prevén que la contingencia continúe hasta el domingo? ¿Y cuántos vehículos fueron sancionados hoy por desacatar el hoy no circula? Y en particular de ellos, ¿cuántos camiones diésel fueron sancionados? ¿Y incendios, cuántos se registraron ayer y cuántos hoy? A la doctora Marina Robles, por favor, ¿qué daños hubo en el Parque Ecológico de Xochimilco y cómo es posible que se genere un incendio cuando está cerrado y según no tendría acceso al público en horas vespertinas? Por favor. Iván, gracias. Darinka Rodríguez, del diario El País. Dice Darinka que no tiene micrófono. Voy a leer yo su pregunta. Darinka pregunta, ¿se ha planteado una nueva estrategia para evitar que haya propietarios con 2 o más vehículos para contrarrestar las medidas del programa Aún no Circula? Adelante, por favor, si nos ayudan con las respuestas. Y gracias, Ramiro. Doctor Páramo, si me permites primero responder a Iván. Iván, una de las cosas que
por supuesto, primero no tiene nada que ver una intencionalidad asociada a la marcha. Tú que eres un estudioso ya del tema de calidad del aire a lo largo de tantos años que has seguido el tema en la ciudad, sabes que nosotros en el sistema de monitoreo y en los reportes que tenemos hora a hora en las distintas plataformas, tanto en la aplicación que está disponible para teléfonos, computadoras y demás, como en las páginas que tenemos en la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, el Estado de México, la gente puede ver directamente las mediciones que se hacen de calidad del aire en estas estaciones que además tenemos, y Sergio me corregirá, en el número alrededor de 34, 35 estaciones automatizadas, es decir, que están directamente enviando los registros de la información a las plataformas para poder tener este mapa público. Es justo una de las cosas que desde hace mucho tiempo la Ciudad de México tiene. Por eso es reconocida internacionalmente como una de las zonas, una de las ciudades que maneja un sistema de monitoreo que efectivamente es protector de la salud de los habitantes. Una cosa importante de esto es que además, y la CAME así lo publicó, una de las cosas importantes es que en general los episodios más fuertes, las concentraciones más altas de ozono se dan hacia la tarde. Y es en la tarde que la CAME hace particularmente las recomendaciones de no hacer o disminuir la exposición con actividades al aire libre. De cualquier manera, la CAME estará en breve revisando las condiciones que se presenten en la zona para saber cómo avanza esta situación, donde, insisto, el interés que tenemos las entidades que formamos parte de la CAME es proteger la salud de las personas e ir mejorando la calidad del aire en general de nuestra región. En el caso particular del incendio que hubo en el Parque Ecológico de Xochimilco, tenemos que, si bien es cierto que es un parque que tiene horarios para que la gente ingrese o no, pues hay distintos tipos, de todas maneras, de generadores de incendios, ¿no? Una de las cosas, y por eso tan importante que tengamos cuidado en el tipo de actividades que realizamos para prevenir los incendios, es que en esta temporada una de las cosas que ocurren es que la hierba, particularmente los pastos, se secan, y esos pastos son un material muy fácilmente de que se incendien por los rayos del sol y por algunos materiales que pudiera haber en la zona que al ser atravesados por rayos del sol generan chispas que incendian estos pastos. La afectación que se estimó para este incendio es de 10 hectáreas y se propaga muy rápido en estas zonas de pastizales. Estamos trabajando ahora desde hace tiempo en la temporada de incendios justo para tener una respuesta muy rápida de control y de manera particular con el sistema de aguas para que nos ayude a mantener humedad en estos sitios y que sea más difícil que se pueda iniciar un incendio. En un momento recibo el registro de los incendios de ayer y hoy y se los paso, Iván. Bueno, mencionar de la contingencia, cuánto va a durar, como lo comenté hace un rato, tenemos un cambio en la situación sinóptica en el anticiclón, un desplazamiento que tuvo, y estamos esperando que esta tarde tengamos mejores condiciones de ventilación. De ser así, y si las condiciones los permiten, ya para esta noche podríamos estar levantando. En cuanto a los incendios,
en la presentación del día de ayer mencionamos que hay un trabajo coordinado con la CONAFOR, con la Comisión Nacional Forestal, en donde hay todo un área especializada en esta coordinación y el seguimiento. Cada día nos informan ellos sobre la situación de los incendios a través de esta tarjeta de situación. Esta es la tarjeta del día de ayer y vemos que para las entidades de la megalópolis tenemos 3 incendios en Hidalgo, 5 en el Estado de México, 2 en Puebla y nada más. Eso es lo que corresponde a las entidades de la megalópolis. La otra pregunta sobre que hace la compañera de propietarios con 2 o más vehículos, pues la realidad allí es que hay una decisión que toman las familias. En esta ciudad y sobre todo pues en las zonas donde no hay acceso a mucho transporte público es donde se puede dar esta situación, donde digamos cada miembro de la familia puede tener un vehículo. Realmente el costo del vehículo actualmente pues no es algo que podamos decir que es como un lujo. Quien tiene vehículo en general lo tiene por necesidad, sobre todo muchas personas que lo utilizan como su medio, como parte de su medio de trabajo, ¿no? Entonces, no sé si mis colegas, entiendo yo, cuando tenemos una contingencia, el acuerdo que hay con las autoridades que se encargan de la vigilancia es que nos reportan sus cifras al final de la contingencia. Entonces, en este momento no tengo yo cifras para decirte cuántos vehículos fueron sancionados. No sé si Sergio pudiera comentar algo sobre eso. Es correcto lo que usted comenta, doctor. En realidad, pues los compañeros de vigilancia ambiental están trabajando desde temprano, pero es hasta fin del día que emiten el reporte del número de vehículos detenidos y sancionados por incumplimiento a las disposiciones del plan de contingencias. Entonces, les pediríamos un poquito de paciencia para tener los datos. Seguramente al final de la tarde podremos hacerles llegar la información. Hay que mencionar que las medidas de vehículos entraron en vigor el día de hoy. Entonces serían cifras para el día de hoy, ¿verdad? Es correcto, doctor. Y me gustaría complementar la respuesta que hacía a la pregunta que hacía la compañera Darinka. En realidad no existe existe una acción o un programa tendiente a digamos, a prohibir o a establecer un número máximo de vehículos que pueden tener propietarios. En realidad, el gobierno de la Ciudad de México le apuesta a la conciencia, a concientizar a la ciudadanía, pero sobre todo a generar más y mejores condiciones para el uso del transporte público de pasajeros y de la movilidad alternativa. Hoy la Ciudad de México es la entidad con mayor número de ciclovías en todo el país. El último dato que yo tengo es que superábamos los 300 kilómetros lineales de ciclovías en la Ciudad de México. Adicionalmente, como ya lo he mencionado varias veces, ha habido un esfuerzo muy importante en esta administración para incrementar la oferta de transporte público con trolebuses, con cablebuses, renovando parque vehicular por unidades eléctricas o con trampa de partículas. Entonces, la apuesta ha sido ofrecer un mejor y más amplio sistema de transporte público de pasajeros y sistema de movilidad alternativa a la ciudadanía. Muchas gracias. Quedan 3 preguntas. Yo voy a leer 2 que están por escrito, que son de Lilian Reyes de Ovaciones. La pregunta es, ¿por qué el año pasado se decretaron contingencias no solo por ozono, sino por partículas PM10 y PM2.5? Ese es de Lilian Reyes de Ovaciones. Está una pregunta por escrito de Gonzalo Ortuño. Dice, añadiría la pregunta, ¿qué medidas implicaría la fase 2 de la contingencia
ambiental atmosférica. Y hay una tercera pregunta de Rodrigo Carmona, del diario Basta. Rodrigo, ¿quieres abrir tu micrófono y plantear tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, no sé si mi colega quiera preguntar primero. No, adelante, es tu turno, por favor. Ok. Solo es una pregunta muy rápida y certera, que si los especialistas, la titular de la Secretaría, tienen identificadas las alcaldías que más emisión de ozono emanan para este tipo de medidas. Sería todo. ¿Puedo dar respuesta a esta última pregunta? Adelante, Sergio, por favor. Bueno, lo primero que le comentaría es que el ozono no se emite en ninguna fuente. No es como otros contaminantes que se genera a partir de la operación de vehículos o de industria. En realidad el ozono se forma en el aire a partir de digamos, de una reacción química que ocurre entre dos contaminantes principales, que son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. No obstante, lo invito a que conozca el inventario de emisiones de la Ciudad de México. Está publicado en nuestra página de internet, en donde con mucha claridad se muestra cuáles son los sectores que contaminan, los distintos contaminantes criterio que estamos calculando y que están regulados. Por ejemplo, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles. Estos tres tienen que ver con la formación de ozono. Los principales son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Y ahí establecemos con mucha claridad qué tanto contaminan o qué tanto contribuyen a la generación de estos contaminantes los vehículos locales, los vehículos federales, la industria local, la industria federal, los establecimientos de servicio, incluso la vegetación. Y ahí está muy claro la contribución. Tal vez, si usted gusta, pudiéramos tener después una plática para presentarle personalmente este inventario de emisiones y que usted pueda tener claridad sobre este tema. Ok, muchísimas gracias y le agradezco. Les agradezco a todos en general. Un gusto, Rodrigo. Si Gracias. gustan, antes de que Julissa nos comente sobre qué implica una fase 2, la pregunta de las contingencias por partículas. Aquí ven ustedes el registro histórico desde el 2023. Este año, el 1 de enero, tuvimos la primera contingencia por partículas y vemos que se produjo el día 1. El año pasado no hubo contingencia por partículas, el antepasado sí, y se dio el 25 de diciembre. Y si vemos históricamente, siempre vamos a encontrar casi la gran mayoría que se producen el 25 de diciembre o el 1 de enero. ¿Y esto por qué? Pues es debido básicamente a las festividades de fin de año, en la noche de Navidad y en la noche de Año Nuevo. Hemos tenido pocas contingencias por partículas fuera de esa temporada y pues han sido por causas, por ejemplo, de los incendios forestales, como fue el caso del 2019, y ha habido en otras ocasiones ya más históricas en donde debido a incendios en campos de cultivo que se dieron muy cerca de una estación de monitoreo, que se tuvo que declarar una contingencia. Entonces, paso la palabra a Julissa, por favor. Antes de eso, doctor Páramo, si me permites, para comentarle, a completar la pregunta que hacía Iván. Ayer se registraron 14 incendios en zonas de herbáceas y pastizales en general, con una afectación de 50 hectáreas. Hoy está ahorita justo combatiéndose uno que inició poquito antes de, hace unos como 10 minutos, que está combatiéndose en Milpalta. Y otra de las cosas que quisiera comentar, me parece que Rodrigo es quien hacía la pregunta alrededor de las ubicaciones puntuales sobre contaminación de ozono, que Sergio explicaba bien. Yo quisiera añadir que una cosa importante de este reporte al que ustedes tienen acceso es que las fuentes que generan
estos compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, en donde pues de alguna manera toda la ciudadanía, todos quienes tenemos una actividad a lo largo del día, participamos en generar este tipo de contaminantes, y por eso tan importante generar conciencia de las distintas decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, es que el gas LP es una de las fuentes, y las fugas particularmente que se dan en estas zonas donde se tienen o el cilindro de gas o el calentador de agua, que normalmente están pues no necesariamente tan visibles en las casas, y que conviene que estemos muy atentas, muy atentos a que no tengan fugas. Y por supuesto, otras de las cosas, los propios vehículos, pero muchos de los artículos que utilizamos. Entonces, si te fijas, en realidad está distribuido en toda la ciudad estos compuestos que finalmente en estos procesos químicos que se dan en la atmósfera son los generadores de contaminación por ozono. Gracias, doctora. Adelante, Julissa. Gracias, buenas tardes. Comentarles que cuando se llega a concentraciones mayores a 204 partes por billón de ozono, es cuando el programa que está publicado en las gacetas de ambos gobiernos indica que se debe activar una fase 2 de contingencia ambiental atmosférica para la zona metropolitana del Valle de México. Las acciones que se aplican en caso de fase 2 son las de fase 1 más las siguientes que a continuación voy a comentar. En cuanto a las acciones, está la de suspender actividades en escuelas de nivel básico, medio y superior, así como en instalaciones culturales y recreativas gubernamentales. Esa es una adicional. En el caso de la restricción vehicular, son las mismas, más la restricción de 5 a 22 horas del 50% de las motocicletas, considerando la terminación de matrícula par o non de manera alternada, quedando exentas las unidades eléctricas y las que prestan servicios públicos del gobierno. Las motocicletas que no cuentan con placa no podrían circular. En servicios y comercios está reducir en un 50% la operación de hornos o equipos de calentamiento directo que no cuenten con sistema de control de emisiones de precursores de ozono en servicios, comercios, con excepción de hospitales y hornos crematorios. Para las fuentes fijas, de la industria manufacturera de competencia federal o local, que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirían un 60% sus emisiones de precursores de ozono. Recordemos que en la fase 1 dice 40, en esta fase 2 sería 60% de su línea base. Para las estaciones de carburación, excepto con las que cuenten con válvulas de desconexión seca, esto es para el tema de servicios, el 40% de estas estaciones de carburación estarían dejando de operar. Recordemos que ahorita es el 20, entonces pasaría a 40. Mismo caso para las plantas de distribución de gas LP, deberán suspender sus actividades en un 40%. En el caso de la refinería Miguel Hidalgo de Tula, no operará a más del 45% de la capacidad del total de sus procesos, disminuyendo la capacidad de combustión de calderas a fuego directo y calderas en plantas de proceso. Y bueno, en el caso de la termoeléctrica se queda igual que en la fase 1, y esas son las principales acciones que están consideradas en la fase 2 de contingencia. Gracias. Muchas gracias. Sergio Cirat, adelante, por favor. Muchas gracias, Ramiro. Solamente para comentarles, ya tenemos un corte del número de vehículos que hasta el momento han sido sancionados. Se han sancionado 246 vehículos el día de hoy, de los cuales 19 ha sido porque traen emisiones ostensiblemente contaminantes, 223 por circular el día que no les corresponde, en horario y día que no les corresponde,
y 4 más porque no traían holograma de verificación vehicular. Estas son las cifras preliminares a las 12:30 del día de hoy. Muchas gracias, Sergio. No sé si quieren agregar alguna otra comentario a las preguntas que se han hecho. Ya no tenemos más preguntas. Pues pasamos la palabra. Muchas gracias, Ramiro. Pasamos la palabra a la doctora Marina Robles para que haga el cierre, por favor. Gracias, doctor Páramo. Creo que básicamente es agradecerles a los medios de comunicación por atender nuestra convocatoria, reiterar nuestra solicitud de que nos apoyen para poder hacer recomendaciones a quienes vivimos en la zona metropolitana del Valle de México, de atender este conjunto de solicitudes para que entre todos vayamos avanzando hacia una ciudad cada vez con una mejor calidad ambiental en general. Estamos seguras que esto es por el bien de todas las personas que aquí vivimos y que eso redituará, por supuesto, en una mejor salud para todas las personas. Muchísimas gracias, doctor Páramo, por convocarnos a esta conferencia, colegas del Estado de México, Carolina, y de la SEDEMA de la Ciudad de México. Gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias a todos por su atención y con esto damos por terminada la conferencia. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas